Buenas, buenas. Hola, mis queridos colegas, equipo de comunicación. Vamos ya a dar inicio a la ponencia número 2 del día de hoy con Tania, Tania Orbe, quien es exalumna de la facultad, ya nos contará también su historia. Tania trabaja y es pues periodista en lo que se refiere a la periodista científica, es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Su ponencia del día de hoy se titula Del periodismo a la divulgación científica hasta el infinito y más allá. Ya nos contarás, mi querida Tania, el por qué denominaste así a la ponencia del día de hoy tan interesante. Tania es corresponsal de la Red de Ciencia y Desarrollo SciDevNet en Ecuador, docente de la USFQ, investigadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, es coeditora de la serie monográfica anual PERDEBATE y organizadora del Congreso Internacional de Periodismo en Debate. Precisamente PERDEBATE también está próximo a realizarse en el mes de noviembre. Tania, quien es parte de la comisión que lo organiza, también ha extendido la invitación de PERDEBATE para todos los alumnos de la Universidad Central. Y pues bueno, más bien el día de hoy dejo la palabra para poderte escuchar y poder tener tu ponencia. Tania, bienvenida a la universidad. Te damos la más cordial y calurosa bienvenida. Cari, muchas gracias. Es un placer para mí compartir este espacio, retomar virtualmente el contacto con las aulas universitarias de la universidad pública donde yo me formé además. Quería, porque estamos en esta diapositiva, explicarles un poco cómo funciona este círculo del periodismo hacia el último ámbito que está en la parte inferior derecha, que es la cultura científica. Bueno, el periodismo está concebido como un servicio de información, de generación de contenidos que hacemos para informar a una comunidad específica, ¿sí? Pero en el área de la ciencia, ¿sí? También hay dos ramas a las cuales nos podemos acercar desde el periodismo o al revés también, ¿sí? La primera, comunicación de la ciencia, que es la maestría que yo seguí y que se abrió por una sola vez en la Universidad Central del Ecuador, en la Faxo, al mismo tiempo en la SPOL, en la UTPL y en la Universidad de Cuenca. Sí, fue una maestría maravillosa. Tuvimos nosotros expositores y profesores de toda Iberoamérica, con los cuales ahora yo trabajo y sigo manteniendo contacto, que lideran procesos en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Y allí en esa época, una de las pasantes, y ahora me da mucha satisfacción que se haya abierto este camino en el país, la pasante de la maestría era Sofía Cabrera, que ahora es coordinadora de divulgación científica de un programa que por primera vez se abre a nivel público en la Escuela Politécnica Litoral, en la SPOL, ¿sí? Entonces con Sofía igual seguimos trabajando en el OIME y me alegra mucho que la SPOL haya dado este paso de crear una dirección de divulgación científica, porque es tan importante mostrar el conocimiento que se genera en la academia, a nivel académico, como mostrarlo fuera de la academia, para que los ciudadanos comunes y corrientes sepan cuáles son los procesos de cambio que se generan en el mundo y que se están haciendo además dentro de nuestras universidades. Entonces, bueno, seguí esa maestría y esa maestría me vinculó mucho más al ámbito de la salud, de la ciencia, del ambiente, en el cual yo me he especializado en estos 20 años de trabajo. Y bueno, la comunicación de la ciencia que abarca el periodismo no solamente es generar contenido, no solamente es informar, sino también liderar proyectos comunicativos entre comunidades, ¿sí? Entre diferentes públicos, para que haya una mayor interacción, ¿sí? Y eso me lleva al siguiente aspecto que también está en estos conceptos circulares que les he puesto aquí, que es el de divulgación científica, ¿sí? Pero también son diferentes, ¿sí? Los pongo además en cada cuadro porque no son lo mismo, ¿sí? Un divulgador científico bien puede ser un científico, ¿sí? De
hace muy poco, la CENESID y con el liderazgo de la SPOL y Sofía, convocó al primer concurso de monólogos científicos, en el cual me invitaron a ser jurado, y quienes hacían los monólogos eran científicos, cada uno de diferentes campos, desde ciencias de la salud, ingeniería de alimentos, seguridad digital, ¿sí? Y ver a un científico haciendo un stand-up, ¿sí? En un teatro, ¿sí? Es sacarlo de su zona de confort, de la estructura de hacer un paper académico, de mandarlo a revistas, de mandarlo a congresos y plantearlo en una idea cómica o trágica en el ámbito de teatral, para que muestren además en 1 minuto o en 3 minutos que el meollo del contenido científico que quieren divulgar, ¿sí? Entonces, el periodista puede trabajar en ambos ámbitos, tanto en comunicación de la ciencia como en divulgación científica, ¿sí? Pero no siempre lo que se hace en uno y en otro es periodismo. ¿Okay? En la USBQ, por ejemplo, hay un programa para niños, cuando mis hijos eran pequeños, yo los llevaba, ya crecieron, que se llama Ciencia al Rescate, ¿sí? Que lo lidera el Colegio de Ingenierías, el Colegio Politécnico, y que consiste en presentar como un musical, en una obra teatral, cómo hacer experimentos de ciencia para motivar a los niños a crear y a experimentar, ¿no? Con el agua, el aceite, por qué se revientan los globos, explicar lo que a veces se convierte en una tortura cuando estamos en el colegio o en la universidad, ¿no? Las matemáticas, la física, la química, y no debería ser así, ¿no? Pero tampoco las ciencias exactas son las únicas que generan nuevo conocimiento o que están también vinculadas al trabajo académico, ¿no? O sea, no debemos pensar que solo es así. Ok, y bueno, así aterrizo al último concepto que está en este diagrama, que es el de cultura científica, ¿sí? El periodismo, la comunicación de la ciencia y la divulgación científica me lleva a generar una cultura científica que va a todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando cocinamos un platillo que nos gusta, tenemos una cultura gastronómica y también tenemos ciencia alrededor de lo que cocinamos. Pensemos en las guaguas de pan y en la colada morada, ¿sí? Esto es para los que no han desayunado, aunque ya mismo son las 9:30 de la mañana, espero que ya todos hayan desayunado, o pueden mostrarnos su cafecito en la pantalla. Y hay ciencia en todo lo que hacemos, en todo, ¿sí? Desde las conexiones virtuales, las interacciones humanas, elecciones, el ejercicio electoral, la política, la comida, la cocina, ¿sí? Y debemos detenernos un poquito a pensar cuál es esa ciencia que hay detrás en todas nuestras acciones humanas, ¿sí? Ahora mismo tenemos un día soleado cuando se supone que ya entramos al invierno y ya no está lloviendo como debería llover, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre el cambio climático, los ciclos de las siembras, los problemas en soberanía alimentaria, la crisis del hambre, alimentos, que podemos abordarlas con enfoque de soluciones y con alternativas desde los 3 ámbitos previos: periodismo, comunicación, divulgación, para generar una cultura científica. Vamos a la siguiente, por favor, Cari. Gracias. Bien, entonces en la siguiente diapositiva, aquí les cuento desde dónde empecé a trabajar en periodismo de salud, que es en la extinta, y probablemente los estudiantes que están aquí, les digo eso a mis estudiantes porque ahora ya les doblo en la edad, ya no llegaron a conocer Vanguardia, así como ya no llegaron a conocer el diario Hoy, que desaparecieron, ¿sí? Pero Vanguardia fue un semanario, una revista semanal que sentaba las bases del análisis político en el país durante 10 años. Y fui muy afortunada porque cuando yo recién me gradué, que había renunciado a mi trabajo en el Diario Expreso, me llamó en ese entonces quien configuraba el equipo de Vanguardia, José Hernández, y ahora es director de noticias de Coavisa, y me llamó y me dijo: quiero que tú seas parte del equipo. Y empecé a trabajar en Vanguardia cuando todavía no había ni oficina, ¿sí? No había oficina,
No había muebles, por supuesto, ni computadoras. Yo hacía todo de manera remota, me reunía con mi editor y durante 3 meses empecé a trabajar así hasta que ya tuvimos oficinas, empecé a conocer al resto del equipo y, y así en Vanguardia estuve como 5 años trabajando en temas de salud. A veces tenía que cubrir temas emergentes de salud. Cuando yo era muy joven, sí me significó un enorme reto para entender la complejidad de los términos y de cómo manejar también el lenguaje. En esa época, las emergencias fueron la gripe aviar y la gripe H1N1, ¿sí? Que no fueron pandemias, sí, pero que son el previo de las previas epidemias de lo que después se convirtió en una pandemia y nosotros llegamos a conocer, ¿no? Y cuando ya tuvimos el COVID-19, como yo estoy muy vinculada al ámbito científico, los científicos denunciaron a las autoridades estatales la demora en haber generado una vacuna cuando sí pudo haberse hecho previamente antes, cuando hubo la epidemia del SARS, sí, porque hay muchas coincidencias en el virus. Y no se hizo, porque como fue epidemia, no fue pandemia, no afectó a todo el mundo, solo afectó a un país, entonces no tiene las implicaciones políticas que tuvo pues el COVID-19 y nosotros ahora ya somos sobrevivientes. Y bueno, en Revista Vanguardia yo me encargaba de los temas de salud, afortunadamente, y eso está creciendo mucho. Les puse aquí el año para no olvidarme, yo empecé esto en el 2005, cuando me gradué en la universidad, pero de ahí a acá ya son casi 20 años y la gente, las audiencias cada vez quieren aprender más de salud, cómo mejorar su calidad de vida, porque todos queremos tener el secreto de la vida eterna, ¿sí? Cómo vivir para siempre. Y fue en Revista Vanguardia cuando me contactaron de Corporación Quimirina para ofrecerme una beca para estudiar el diplomado en comunicación de la ciencia que ofreció la Universidad Central. Y del diplomado pues salí a la maestría y he estado trabajando vinculada al periodismo de ciencia desde entonces, ya 20 años. Y bueno, como proyecto de grado, como proyecto de titulación, yo planteé esta revista muy querida, la creé para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el año 2009, ¿sí? Este era mi proyecto de titulación para la maestría, ¿sí? La maestría en comunicación de la ciencia. Me llamaron de la ESPE, me pidieron crear una revista con enfoque divulgativo. Aquí he puesto 2 portadas que me gustan mucho, una sobre mujeres vinculadas a la ciencia y otra sobre las investigaciones que se hacen en las universidades. ¿Sí? El objetivo de ciencia no era solo mostrar los trabajos de la Universidad de ESPE, sino también colaboraciones que existen con otras universidades. Y bueno, yo dirigí 7 números desde el número 1 y les cuento como anécdota, bueno, en esta época además tenía yo 15 años menos y los investigadores, a los investigadores les costaba mucho darme un poco de su tiempo porque decían, no, no tengo tiempo para eso. Sí. ¿De qué medio es? ¿Quién conoce esa revista? No, no es del comercio, y bueno, el comercio ahora ya ni siquiera es referente de nada, lamentablemente. Y no me paraban bola y no me querían atender. Entonces, la directora de investigación les llamaba y les decía, mira, si tú no le atiendes a Tania, yo no te voy a dar el presupuesto. O sea, no había una cultura de divulgar el conocimiento más allá del mundo académico. Y eso ha cambiado muchísimo, ya son 20 años de eso, y cambió mucho más con la pandemia, porque todos los científicos tuvieron la necesidad de mostrarse en nuestro país qué hacen, qué está pasando, en dar respuestas a la opinión pública ese rato frente a la desinformación que todos enfrentamos. O sea, solo para poner un ejemplo, eh, no podíamos abrir la ventana porque decían que el COVID se transmite por el aire. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estuvimos encerrados en casa lavando huevo por huevo porque el virus podía venir en los huevos? ¿No?
Y bueno, yo tengo una familia con cáncer, con vulnerabilidades, entonces para mí la psicosis sí fue real. Yo soy de esas personas que en la pandemia llegó a ponerle alcohol al helado, entonces fue la época en la que más consumí alcohol en mi vida, creo. Sí, yo le ponía alcohol al helado que me iba a chupar y después de un año llegamos a tener conciencia de que el virus no estaba en los alimentos y no estaba en el aire, ¿sí? Sino que se transmite por el, de boca a boca, sí, por el aire que nosotros tenemos contacto con otras personas hacia 1 metro de distancia y arriba, ¿no? Si el virus cae al suelo, pues simplemente cae y muere. Entonces, bien, hice esta revista y resulta que yo me dediqué más a trabajar y cuando regresé a ver, ya habían pasado 2 años de lo que egresé de la maestría y ya se acababa el tiempo para graduarme, regreso a la universidad y le presento al coordinador de la maestría mi proyecto y me dice, Tania, pero es que esto ya tiene 7 números, ya no puedes presentar esto como un proyecto nuevo para graduarte. Y sí, casi me echo a llorar y casi no me graduó. Y en ese tiempo hay una profesora a quien recuerdo con mucho cariño, se llama María del Carmen Ceballos, que nos dio clase en la maestría y me acerqué a ella. Dije, ¿qué hago? Si me dicen que la revista, que con la revista ya no me puedo graduar. Y me dijo, vamos a dar la vuelta. Ahora vas a hacer un programa de políticas de divulgación científica para la ESPE y dentro de una de esos capítulos de esa propuesta de políticas, uno de los productos va a ser tu revista. Y solucionado, ¿no? Entonces me dio luces, me orientó, por eso le agradezco mucho. Es una profesora que me acompañó en el proceso. Y en esa época nació mi hijo, mi segundo hijo, en la ESPE me dijeron, Tania, no queremos que te vayas, aunque sea trabaja desde la casa, pero el trabajo remoto para coordinar una publicación, hice un número más y después dije, no, tengo que graduarme. Y siento que no estoy ahí, no estoy ni siendo mamá, le cargo a mi hijo solo para darle de lactar y ni logro trabajar y tampoco me graduó. Así que me senté un mes a escribir todo lo que ya había trabajado en 2 años, a armar las políticas, hice entrevistas también a las autoridades, puse como producto, uno de los productos en el último capítulo a la revista Ciencia. Y siempre voy a acordarme que, bueno, yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces a mi hijo que recién nacía le ponía con mi hija de 4 años a ver la maratón de la Sirenita Ariel, porque eso le encantaba a mi hija, ¿no? Entonces, de corrido, maratón, o sea, más de 2 horas. 4 horas viendo la Sirenita Ariel mientras yo me dedicaba a escribir. Y de esa manera entregué mi proyecto y cuando llegué a la universidad me dijeron, ¿cómo hiciste esto en un mes? Casi no me lo reciben, casi no me lo reciben, pero estaba bien sustentado, estaba bien armado y logré graduarme. Sé que de las 25 personas que seguimos esa maestría, solo 5 nos graduamos. Es un problema serio, la deserción, y puede ser, hay muchos factores, ¿no? Entre ellos, pues el trabajo, la falta de organización de tiempo, de no tener una guía o un acompañamiento claro para producir. Pero en todo caso, soy una de esas pocas afortunadas de esas 5 personas que se graduaron de esa maestría. Ahora podemos pasar a la siguiente. Y bueno, la maestría me abrió también otro campo de conocimiento y me vinculé desde entonces al portal, a esta red de ciencia y desarrollo que se llama SciDevNet, que tiene una publicación por todas las regiones del mundo. Les he puesto aquí la portada de América Latina y el Caribe, pero se publica en 4 idiomas diferentes, está en todas las regiones, como les dije, la sede matriz está en el Reino Unido. Y a SciDev me vinculé por una de mis profesoras de la maestría, que se llama María de los Ángeles Erazo, investigadora y una de las líderes del programa de la maestría, que ella pues me dijo, ¿te gustaría trabajar, escribir para SciDevNet? Este es un servicio freelance, es como ser una corresponsal de noticias de ciencia para este portal. ¿Okay?
Y sí, es algo que empecé a hacer, no he dejado nunca el vínculo con SciDev. Además, ahí aprendí los procesos de edición colaborativos a nivel regional, que los procesos de verificación de edición pueden ser más largos que la misma reportería o que la producción, pero son muy enriquecedores porque hay un proceso de aprendizaje que es muy valorado. Así, para mí eso tiene mucho valor por la retribución que implica a nivel de aprendizaje, de conocimiento. Entonces, a veces me han pedido notas para el portal principal en inglés, sobre todo cuando son temas del Yasuní Galápagos y que tienen más un interés internacional, y generalmente para el portal de América Latina y el Caribe en español. Pero para contarles un poco el proceso editorial, ¿no? Primero se manda un pitch, una propuesta que tiene que estar muy vinculada a algún artículo de investigación o alguna política científica que esté en discusión, como en su momento fue la ley de aguas o la ley de soberanía alimentaria, sí, la prohibición, o cuando salió la Constitución del 2008 y se prohíbe cultivar transgénicos, ¿sí? Entonces, esos son los temas que pueden tener un interés global para este portal. Y se manda el pitch, es título, lead, un párrafo breve, esto es por correo. Si la propuesta es aprobada, entonces recibo un mensaje de aprobación, o si no, recibo preguntas para aterrizar mejor el enfoque, o si no, de entrada, pues me dicen, no, sabes que no es muy local para nosotros. O a veces me pasa que me dicen, sabes que ya lo propuso un periodista de Brasil, porque era una propuesta de la Amazonía, ¿no? Entonces, en conjunto, ya lo propuso un periodista de Brasil y ya lo está trabajando, ¿sí? Entonces, sí, es un medio internacional, funciona igual al ritmo del periodismo para ayer. Y bueno, una vez que la propuesta es aprobada, ahí me dan plazos de entrega, sí, pueden ser 3 días, 5 días, para armar una nota. Ahora hemos incorporado también infografías, entrevistas en video, ya más multimedia. Y me revisa una primera editora que tengo en Perú, y luego de la editora de Perú paso a una editora en Uruguay, y luego paso a la editora principal que está en Brasil. Y cuando es en inglés, pues al editor en inglés que está en el Reino Unido, ¿no? Entonces, todo este proceso de revisión puede demorar porque a veces nosotros creemos que para el público internacional ya la gente sabe qué es el Yasuní, por ejemplo, y no saben. No saben tampoco qué es Galápagos, o no saben, pensando en política pública, cuáles son las implicaciones de la muerte cruzada. Entonces, uno se equivoca porque como asume que su público ya conoce, entonces no hace las explicaciones de contexto que requiere un público internacional. Sí, eso he aprendido mucho a lo largo de mi trabajo con CyberNet y con otros proyectos colaborativos. Y bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, de CyberNet, eh, me salté y me estoy acordando, no les puse una diapositiva, pero antes de mostrarles este proyecto de periodismo de investigación que hice en el 2020, les cuento que en el 2014 apliqué a un hackathon de periodismo científico, el primer hackathon de periodismo científico que se hizo en México, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y gané. Entonces el BID me invitó, me pagó los gastos de viaje, y mi idea era configurar una agencia de noticias de ciencia para América Latina. Cuando yo llegué allá éramos 25 seleccionados de la región. Supe que desde Ecuador aplicaron muchos españoles que residen en Ecuador, pero yo fui la única ecuatoriana que llegó allá. Y estando allá, conocí a una periodista brasileña que también tenía mi misma idea, pero el ejercicio de un hackathon es también saber venderse en el sitio, ¿no? No solo saber venderse cuando uno escribe o presenta la propuesta por escrito, ¿sí? Y pues en eso yo sigo fallando mucho, y eso que ya tengo 20 años de experiencia, y ahora estoy coordinando la carrera en la USFQ. Pero yo siempre digo que yo escribo mejor de lo que hablo,
Y nos dieron un minuto para exponer la propuesta y no quedé. Sí, bueno, de los 25 quedaron simplemente 4 proyectos. Y lo que hice fue sumarme a uno de los proyectos que me gustaban y que además yo ya lo había hecho y no me di cuenta que esa podría ser una propuesta internacional, que es hacer turismo científico, ¿sí? Y cuando digo ya lo había hecho, en la ESPE, unos investigadores de aguas me pidieron trabajar en un libro descriptivo que informe sobre los beneficios de las aguas termales que hay en Ecuador. Entonces nosotros, bueno, trabajábamos en la revista Ciencia con 2 periodistas más, hicimos este levantamiento de información y ellos en cambio hacían el estudio del agua, ¿sí? Y ahí conocí fuentes de aguas termales que ni siquiera son turísticas, ¿no? Que no tienen un balneario, que están abandonadas en nuestro país. Y supe que solamente en Pichincha tenemos más de 50 fuentes de aguas termales y aquí a lo largo de la sierra ecuatoriana son más de 200, ¿sí? Y si nos podemos a contar con los dedos de la mano, quizás solamente me acuerdo de Papayacta y de Chachimbiro. Entonces, sí, eso es algo que me gusta mucho del periodismo científico, es que me lleva a conocer de ámbitos que yo no domino, no desconozco, y se puede aprender muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, me vinculé a este programa, a esta propuesta de una colega chilena, a la cual le sigo la pista, y le ayudamos 2 periodistas de México, una de Colombia, yo de Ecuador, entonces éramos 5 en el equipo, y su proyecto consiguió los fondos, un capital semilla de $10,000 en esta época, en el 2014, para aterrizar en lo que después se denominó Explora Conciencia y Tecnociencia en Ruta. Es un programa de televisión en el canal 3S en Chile que mostraba pues los principales destinos turísticos con información científica en Chile, y luego se hizo también Tecnociencia en Ruta por LATAM, por América Latina. Esta es una propuesta liderada por la periodista Andrea Obaid, que además configuró una consultora de comunicación, una productora que se llama Neurona Group, ¿sí? Y ahora está produciendo también programas de gastronomía de ciencia, ¿sí? Ciencia Lab se llama. Es pasar a otro nivel los reality shows de comida, ¿sí? Para explicar los pros y contras de los alimentos que nosotros preparamos y consumimos. Y bueno, después de esta experiencia que tuve del hackathon, que pude colaborar en este proyecto de Andrea y ver cómo fue creciendo su idea, y así uno empieza a tejer redes, ¿no? A conocer gente de otros países con los cuales mantiene contacto por más que no les vea o no les conozcamos físicamente, pero empiezas a tejer estas redes por intereses comunes, por trabajos comunes, y así llego en el 2020, en pleno año de la pandemia, me invitan unos colegas de Colombia y de Perú a participar en este proyecto regional, en este reportaje de investigación que se armó entre los 3 países sobre los transgénicos, ¿sí? ¿Qué pasa con los transgénicos en nuestros 3 países? Y este proyecto se publicó en 5 medios del Ecuador, en otros, sí, 5 de Perú, otros 5 de Colombia, lo publicaron en México, en Bolivia. Sí, tuvimos como 20 medios que publicaron el tema, el reportaje, que fue escrito, realizado, producido a 4 manos. Y fue financiado por este programa que se denomina Historias sin Fronteras, creado por una periodista estadounidense, Lynn Walker, a quien yo le había conocido antes por una conferencia que vino a dar al Ecuador, y por Iván Carrillo, que es un periodista mexicano, a quien le había conocido en otro evento, un foro de periodismo científico que me invitaron en México, y ellos siguen liderando este programa, entregan fondos, si a ustedes les interesa el periodismo ambiental, periodismo científico, esta puede ser una fuente de financiamiento para trabajar en propuestas colaborativas a nivel regional, ¿sí? Y este fue el tema que hicimos, ¿no? Entonces, trabajé con
un periodista de Perú que se llama Daniel Mesa, hasta ahora no le conozco físicamente, y con dos periodistas colombianas que les pude conocer en la reunión de la bianual de la Federación Internacional de Periodistas de Ciencia en Medellín. Y a Jimena Serrano, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, le pude ver en un congreso académico que fue en México, y que le invitaron precisamente para hablar de los retos del periodismo científico. ¿Sí? Entonces, uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con las personas a quien aprecia y quizá con las que trabaja de manera remota muchos años, y puede conocerlas, ¿no? Pero si hay un buen trabajo, hay colaboración, hay responsabilidad, esas conexiones siempre se mantienen, ¿sí? Siempre quedan abiertas las puertas. Y bien, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Gracias. Y aquí incorporado en uno de los ámbitos en los que yo he trabajado desde el periodismo científico es también en tener protocolos claros de coberturas de emergencias y catástrofes. Sobre esto voy a pasar un breve repaso. Sí, voy a hacer un breve repaso con ustedes, porque acabamos de pasar una pandemia, pero eso no significa que no podamos tener una próxima o paros nacionales también. Pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí se movió, entonces, ¿puedes ver la siguiente, Cari? ¿Cuál es? Y no está bueno, volvamos entonces al del OIME. Ok, volvamos a OIME. Está movido un poco el orden, pero les voy a explicar entonces sobre OIME. Bien, entonces en plena pandemia en el 2020, nosotros estábamos trabajando muchos de manera virtual, quienes podíamos, entre marzo y julio del 2020. Y ahí, entre dos universidades, Universidad UTE, USFQ, y dos medios de comunicación, Código Vidrio y El Universo, nos asociamos con los periodistas que conocemos. O sea, aquí en realidad es asociarse por la gente con la que conoces, trabajas y sabes que es responsable y hace bien las cosas, aunque no nos podamos ver, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar Pamela Cruz desde UTE, Arturo Torres desde Código Vidrio, Paul Mena Mena desde El Universo y yo desde USFQ. Y nos reunimos un fin de semana, ¿sí? Es las típicas de domingo de 6 a 9 de la noche, armar una propuesta de lucha contra la desinformación, porque se abrían fondos del gobierno de los Estados Unidos de manera emergente para programas que enfrenten la desinformación por COVID-19. Ganamos esos fondos y allí constituimos el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, que este año pues ya cumple 3, y además ya no solamente integra a UTE y a USFQ, sino que tiene a 5 universidades del país, y entre ellas está el INIGED, parte de la FAXO, de UCE, de la Universidad Central, está también la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Universidad Técnica Particular de Loja, la ESPOL, y, y me estoy olvidando alguna más, espero no olvidarme. También está GIZ, ¿sí? Desde el lado de género, ¿sí? De Agencia de Cooperación. Entonces el OIME ha crecido, ¿sí? Ha crecido en producción, en trabajos colaborativos. Aquí les he puesto una captura de su página web. Ahora no solamente estamos haciendo investigación científica, sino también generamos piezas periodísticas, como cajas de herramientas para periodistas, trabajando en alfabetización digital, alfabetización mediática, en divulgación científica. Y cada mes, el último miércoles de cada mes, hacemos un X Space, ex Twitter, sobre un tema de trascendencia en divulgación científica que se llama Divúlgalo Todo. Y el próximo miércoles va a ser el programa para presentar un manual de cómo cubrir movilidad humana, que es un proyecto que hicimos con ACNUR, la USFQ y la Asociación de Periodistas Venezolanos. Eso va a ser a las 8 de la noche, vía virtual, así que esperamos también que se puedan conectar a este tipo de espacios divulgativos.
Y bueno, así, eso es lo que hemos hecho en OIME, a breves rasgos. Estamos también generando contenidos en quichua para comunidades indígenas, gracias a la colaboración con los docentes y estudiantes quichuahablantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y nuestras colegas de INIGED, con también la colega de GIZ, una alumni de periodismo SFQ, están armando un curso y ya en breve, si no me equivoco, empieza el 23 o ya empiezan estos días, lo pueden escribir al chat, de cómo cubrir temas de género en asociación con CIESPAL, ¿sí? OIME y CIESPAL, ¿sí? Entonces no se pierdan tampoco esa oportunidad de formarse en coberturas de género. ¿Sí? Los medios activistas, los medios pro derechos en género, en diversidades, cada vez requieren pues, de personas más capacitadas en este ámbito. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Eso con OIME. Y bueno, desde el 2017 que llegué a la USFQ, organizo este Congreso Internacional Periodismo en Debate, que ya va más de una década, y no puedo dejar de mencionarlo ahora, de invitarles al programa, porque tendremos conferencias virtuales de lunes a miércoles, del 6 al 8, y presencial el viernes 10 y el sábado 11, y es un programa gratuito, ¿sí? No interesa a la USFQ solamente formar a sus estudiantes, sino compartir y aliarnos en mejorar la calidad del ejercicio periodístico ahora que nuestra profesión está tan golpeada por la violencia, el asesinato de un periodista que luego se convirtió en candidato presidencial y el exilio de 5 periodistas fuera del país. Entonces quedan invitados. Les voy a pasar a través de Karina también el enlace para que se puedan registrar de nuestras colegas del OIME. Y atado a PER Debate Congreso, y aquí no les puse una diapositiva, pero los muestro aquí en pantalla, tenemos la revista académica PER Debate anual, ¿sí? A la cual también pueden postular con sus artículos reflexivos, periodísticos, ¿sí? O de investigación. Los mejores trabajos de titulación que no se queden en la biblioteca los pueden enviar a nuestra revista Per Debate para que vean la luz y lleguen a una comunidad más amplia. Sigamos, por favor. Bien, y aquí como se movieron las diapositivas, esto es lo que quería explicarles sobre las coberturas de emergencias y catástrofes, ¿sí? Hay protocolos a seguir y nosotros acabamos de pasar una pandemia, hemos vivido 2 paros nacionales, muerte cruzada, elecciones, asesinato a un candidato presidencial, así que no podemos aburrirnos en el Ecuador con todas las cosas que nos pasan. Pero sí, desde el ámbito periodístico debemos tener claros protocolos a seguir cuando cubrimos una emergencia. No, los accidentes de la Simón Bolívar también son una emergencia, ¿no? Y hay 3 momentos claves. El primero, un antes, que es prevenir. Prevenir no solamente llegar cuando hay el accidente y contar cuántos se murieron y mostrar la sangre, no. Nos olvidamos de cubrir cómo prevenir o cómo se organiza una comunidad para prevenir un riesgo, ¿no? Y hay historias muy bonitas, y esto entra dentro de la corriente del periodismo de soluciones, y que inspiran, ¿sí? La gente también está cansada de ver las malas noticias o pensar que el cambio climático nos va a matar a todos y no hay solución. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay comunidades rurales que han empezado a recuperar el páramo en lugar de hacer los pastizales, porque saben que el páramo les da agua y si se quedan sin agua, en cambio ahí no pueden vivir, ¿sí? Entonces contar esas historias de esas comunidades y a veces se vuelven historias más exóticas para medios internacionales que para nosotros mismos. El segundo momento importante es el durante. Y eso sí hacemos todo el tiempo, ¿no? Pero el problema aquí es que no lo hacemos muy bien. Nos quedamos en el morbo o en preguntas que revictimizan a la gente. Y el tercer momento es el después, la resiliencia, que implica cómo nosotros nos adaptamos y mejoramos nuestra capacidad de reacción frente a un desastre, a una emergencia.
Informar también es educar. La información oportuna puede salvar vidas y la desinformación puede matar. Sí, estas son frases claves que debemos tomarlas en cuenta y por eso el periodismo es tan importante, tan trascendente, hoy más que nunca que vivimos una ola de desinformación. Podemos seguir, por favor. Bien, entonces en el antes, aquí tips básicos o preguntas guía cuando vamos, ¿cómo cubro una emergencia si no hay emergencia? ¿Sí? Si no hay emergencia, ¿cómo promuevo una cultura de prevención y cómo convertirla en noticia? Como les decía, podemos hacer estas tres preguntas fundamentales. ¿Cómo se prepara la comunidad frente a un riesgo? ¿Qué conoce sobre esos riesgos? ¿Qué hace para mitigar el riesgo? Sí, y les pongo de ejemplo. Si yo quiero volver sobre Pedernales, el terremoto fue en el 2016. 7 años después, o puede ser 10 años después, ¿cómo ha cambiado Pedernales? ¿Cómo son las construcciones? Hay un equipo de constructores calificados, hay líderes barriales, la gente está más organizada, o hay un desorden, ¿sí? Todo eso, al cabo del tiempo, por más que no haya otro terremoto, se puede hacer noticia. Cuando todo está bien, nos olvidamos de informarnos, pero hay que promover una cultura de prevención. Podamos seguir, por favor. Siguiente. Bien, y aquí les puse una nota reciente de Primicias, que es precisamente en este enfoque preventivo. Es el fenómeno del niño, las principales palabras para entenderlo. Sí, entonces, uno de los aspectos que más se ha discutido en esta época de elecciones que va a enfrentar el nuevo presidente es el impacto del fenómeno del niño debido al cambio climático, ¿no? Hace 20 años el fenómeno del niño sucedía una vez por cada 10, una vez por década. En la actualidad el fenómeno del niño se repite cada año y a veces la gente en la costa sobre todo siente que nunca pasó de la emergencia, que siempre estuvo ahí el fenómeno del niño, no se dieron cuenta cuando cambiaron de momento. Entonces, los medios también están llamados a hacer estas notas explicativas. Sí, este es un ejemplo que tomé al azar, pero es posible hacerlo sin necesidad de tomar solamente las típicas imágenes de las inundaciones, de las casas que se caen, de cubrir la emergencia del durante y no explicarnos el antes, cómo prepararnos. ¿Ok? Pasemos, por favor, siguiente. Y el durante, sí, el durante que siempre cubrimos y todos estamos ahí pendientes, el mayor problema es que solemos hacer preguntas incómodas que simplemente no deben estar, ¿sí? Cuando una persona pierde su casa, cuando una persona pierde un familiar, un ser querido, está desaparecido entre los escombros, se fue con el río, o pensando en el problema internacional que sucede en Gaza, nosotros no le vamos a preguntar cómo está, cómo se siente, qué le pasó, ¿sí? No de entrada, sí, son las primeras preguntas que solemos hacer como periodistas, sí, pero eso no debemos hacer. En momentos de dolor, durante la emergencia, las personas solo buscan ayuda y necesitan ser escuchadas. Entonces, lo que puedo hacer es darle el micrófono, el espacio, recoger su testimonio con lo que quiera decir y contar lo que quiera buscar, ¿sí? Yo me convierto como periodista en un canal para transmitir un mensaje, no en un fiscal que interroga, ¿ok? Pasemos al siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un video, pero por cuestión de tiempo y para tener también posibilidad de preguntas, lo voy a explicar nada más, no le vamos a dar play, pero esto es algo que hace el común de los medios no solamente en Ecuador, sino en América Latina, ¿no? Entonces cubro la emergencia con música de terror, así tipo Misión Imposible, y muestro las imágenes de la gente llorando, las casas inundadas yéndose con el río. Esto es un ejemplo de TC Televisión, que ahora, bueno,
antes era un medio privado, pero quedó como medio incautado, entonces se convirtió en un medio público. ¿Sí? Y el morbo vende, pero vende porque nosotros no educamos a las audiencias, ¿sí? Entonces, creo que nuestra misión como periodistas y también como comunicadores es educar para informarnos mejor, no solamente guiarnos en los clics, en la viralidad o en el rating que era en el pasado para la televisión. Pasemos, por favor, a la siguiente. Y bien, aquí para contraposición, igual esta presentación la tiene Karina y les puede pasar con los enlaces activados. Está CNN, sí, que hace una explicación, que CNN es de corresponsal, en CNN es Ana María Cañizares, que es ecuatoriana, sí, y hace una explicación más de contexto sin la música de Misión Imposible. Está más explicado, ¿sí? Este reportaje, y lo pongo también como contraposición a lo que hace un medio local frente a un medio internacional. Sigamos, por favor. Y bien, y el después, que también solemos olvidar, cómo cubrir una emergencia después, es que el enfoque debe estar hacia la resiliencia de la gente, ¿sí? ¿Qué ha hecho para levantarse? Esas son preguntas fundamentales que podemos hacer. ¿Cómo se prepara para el futuro? ¿Qué aconseja a las nuevas generaciones? La experiencia enseña, articula el trabajo comunitario y es un ejemplo para el futuro. Hacer periodismo con enfoque de soluciones. Como les decía, la gente está cansada de ver malas noticias y de hecho no hay una cultura ya de consumir noticias per se, sino de buscar entretenimiento en redes sociales. Entonces tenemos que entrar a partir de esas anécdotas, llegar por las emociones, a las, al, con información que pueda levantar el ánimo, ¿sí? Que pueda dar esperanza a la gente, incluso que genere inspiración, ¿no? Ay, mira, en esa comunidad en Cayambe hicieron este emprendimiento de quesos, yo también lo puedo hacer, hagamos eso acá, ¿sí? Entonces, que se muestren alternativas que sí tengan una viabilidad, pero ojo que en el periodismo con enfoque de soluciones no implica pues simplemente pensar en la solución y mostrar la utopía, ¿no? La solución tiene que estar demostrada, aplicada, tangible, ¿sí? No son promesas, sino lo que ya se está haciendo. Sigamos, por favor. Bien, aquí les dejo esta última diapositiva que me interesa ahora tener preguntas, conversar con ustedes y sobre todo cuando estamos a través de la pantalla y veo los cuadros negros, entonces yo no sé quién está y por eso tenía tantas ganas de irles a ver allá en las aulas, también saber cómo ha cambiado la facultad. Aquí están mis contactos, siempre a la orden, siempre dispuesta a trabajar en conjunto de manera colaborativa. Gracias al INIGED que se ha sumado al OIME, que ya está con nosotros, si no me equivoco, 2 años, ¿sí? Entonces, a través de Natalia, de Zaida, ellas pueden contar las cosas que hacemos en el OIME a detalle. Y bueno, yo estoy acá en la USFQ, pero tenemos este congreso y la revista Per Debate, a los cuales están invitados siempre. Bienvenidos siempre. Gracias, Cari, por la invitación. Escucho las preguntas. ¿Podemos dejar de compartir la pantalla? Hola, yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, yo vi la convocatoria que se hizo para este proyecto de divulgación científica en modelo teatral. Sin embargo, una de las restricciones era que no podían participar actores. Y claro, en la academia hay mucha investigación en artes, bueno, no mucho, pero hay investigación en artes en torno al mundo del teatro. Entonces sería interesante que para subirles la vara y para que no sea una competencia un poco desleal, que creo que, es lo que buscaba esa restricción, se pueda en ese caso incluir conferencias performáticas que son un poco más complejas de realizar y más técnicas y muy disfrutables también. Eso. Carmen, un gusto conocerte. Mira, yo no
no fijé los parámetros de monólogos de científicos. A mí me invitaron a ser jurado, pero te voy a dejar el contacto de Sofía Cabrera para que le propongas lo que tú sugieres, que me parece muy pertinente. De hecho, una de las jurados fue, dos jurados eran del lado teatral, ¿sí? Una actriz, no recuerdo el nombre, y la otra era Juanita Guarderas, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. Sofía, coordinadora, divulgación científica, SPON. Ok, aquí les paso por el chat. Ahí está, sí. Entonces, si le puedes abrir, Cari, por favor, y les voy mostrando de qué se trata, porque además tenemos toda la semana actividades y ustedes pueden sumarse según los horarios que tengan de clase y también los temas de interés en su carrera. ¿Mm? Bien, entonces el congreso va del lunes 6 al sábado 11 de noviembre. Del lunes al miércoles es en formato virtual, son conferencias de 8:30 a 10 y foros también de 8:30 a 10 y de 5:30 a 7. Ahí se va abriendo. El jueves vamos a tener una jornada en Guayaquil y el viernes y sábado será una jornada presencial en Quito. No se nos abre. No se nos abre el enlace, pero bueno, Se demora hasta en cargar. Voy a seguir intentando. lo Ujú. pueden abrir igual ustedes cada uno. Antes de darte la palabra, Andrés, si les cuento que vamos a tener foros sobre emprendimiento mediático, sobre cómo manejar medios en frontera, en zonas de riesgo, sobre la marca personal del periodista, sobre cuál es un nuevo campo laboral para el periodismo, ¿sí? También vamos a tener un expositor que trabaja haciendo periodismo de datos para videojuegos, para los videojuegos FIFA en eSports, ¿sí? Vamos a tener una mesa académica con las investigaciones del OIME, con participación de todas las universidades socias, ¿ok? Y el viernes entregaremos los premios de periodismo de salud que organiza Pfizer. Seremos sede de eso. Vamos a presentar el manual de cómo cubrir movilidad humana que hicimos con ACNUR en la tarde. Abrimos las conferencias con inteligencia artificial, con Cristian Espinosa, luego periodismo de salud con Ronnie Suárez de Colombia. En la tarde abrimos con Sofía Smith Galler, que fue declarada la mujer más influyente de su generación en el Reino Unido, y ella genera contenidos para los derechos humanos en TikTok. Sí, entonces ha trabajado en BBC, en Vice, esto es abierto para todo público y creo, le he invitado, eso les cuento, ¿no? Para que vean todo el lobby que uno tiene que hacer, ¿no? A Sofía le invité como 2 años seguidos y finalmente me dijo, este año sí puedo ir, porque va a ser una investigación sobre la lengua quichua en América Latina. Entonces, no desaprovechen esa oportunidad de conocer a quienes están marcando las tendencias en el mundo del periodismo ahora. Y el sábado tenemos talleres simultáneos. En el link de inscripción ustedes pueden escoger ya el taller que les gustaría. Tenemos de seguridad digital, de manejo de datos ambientales, de fact-checking o verificación de información. Y también vamos a hacer uno, sobre todo para los más jóvenes, de edición de video en TikTok, con una de nuestras estudiantes que trabaja en Primicias y tiene es muy diestra para editar contenido en TikTok. Le sigo con las preguntas. Mm. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Gustavo. Hola, hola, querida Tania, qué gusto tenerte aquí y compartir contigo. No encontraba el icono para levantar la mano y por eso tuve que irrumpir con el micrófono. No, qué gusto escucharte, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, espero que tú también. Em, bueno, primero felicitarte por tu presencia y tu ponencia, y luego decirte que este congreso que se va a realizar
universidad entre el 6 y el 11 de noviembre. eh, Nos causa una gran expectativa desde nuestra facultad y estamos preparando una participación de estudiantes y docentes en calidad de asistentes. Quería hacerte una pregunta concreta. Hay una jornada que es presencial, que me parece que es viernes 10. ¿Hay algún límite de antes porque queremos ir allá presencialmente? Un grupo Gracias, de Gustavo. Sí, gracias estudiantes. por la pregunta. Mira, es importante primero que se registren. Yo pasé una invitación formal a la decana de la FAXO. Tenía muchas ganas de conocerla, de hecho. Y nosotros vamos a recibir delegaciones de varias universidades del país. Entonces, en principio, podríamos recibir una delegación de 20 por cada universidad, ¿sí? Porque tenemos un auditorio para 100 personas. Ese sería el cupo como promedio, pero es importante tener un registro, ¿no? Entonces también me pueden mandar por correo las personas que se han registrado para yo tenerlo en cuenta en el programa presencial. En el virtual, pues ahí no hay límite, sí, y lo hacemos de hecho así virtual porque sabemos que hay gente que tiene mucho interés de Cuenca, Guayaquil, de Manabí, de Galápagos y también gente que se conecta de Colombia, de Perú, de Argentina, hemos tenido público. Y empezamos a hacer virtual en la pandemia, nosotros nunca hemos parado de hacer per debate. Y por eso mantenemos esta modalidad híbrida, pensando en que se puedan conectar a todas las actividades. Haremos una transmisión en vivo por YouTube de todas las jornadas, incluida la presencial, sí, pero digamos que ese es el cupo promedio que esperamos y obviamente van a hacer las reservas de las primeras universidades que respondan, sí. Por lo pronto ya hemos tenido respuesta de la Universidad de Hemisferios y la Universidad Técnica de Machala. Listo, listo, querida Tania. Entonces estaremos coordinando ese aspecto. Mucha suerte. Gracias por todo. Gracias, Gustavo, les esperamos. Iván, vi tu mano levantada, adelante. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchas. Sí, seguro. Perfecto. Mira, sí, no solamente quería hacerte yo una consulta sobre un poco cómo enfrentar también la gestión de periodismo científico sobre los diferentes intereses y poderes que en muchos casos se enfrentan en el proceso de investigación. Por ejemplo, tienes casos de grandes farmacéuticas que han presentado muchas veces, han colocado temas dentro de la agenda mediática, pero también que tienen ese nivel de alguna manera, ese nivel de incidencia. Y de igual manera, en el aspecto político también lo vivimos en el tema de la pandemia. No sé si nos puedes dar una reflexión en torno a eso. Sí, sí, claro, Iván, es muy pertinente tu pregunta. En la pandemia además vimos cómo una información reemplazaba a otra e incluso cómo las revistas científicas tuvieron que ofrecer disculpas por anticiparse a difundir papers, artículos que todavía no habían sido revisados por pares y que no cumplían con esos protocolos para confirmar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? A ver, hay protocolos a seguir en las coberturas de ciencia cuando hay estas controversias científicas. Primero, el primer acercamiento de un periodista de ciencia a algún tema es un paper, ¿sí? Entonces vas al artículo científico, revisas quiénes son los autores, muchas veces no se entienden, los papers no son tan amigables como quisiéramos, entonces hay que entrevistar a los autores y hay que buscar otros investigadores o también otras investigaciones, artículos que sean similares, que se hayan publicado recientemente, no solamente del país en mención, sino de otros países para hacer el contraste de fuentes, ¿sí? Y puedes tú, por ejemplo, si la investigación salió de la Universidad Central del Ecuador, pues yo me voy a otra universidad, ¿sí? Pública, otra privada, ¿sí? Y busco investigadores que trabajen en esa área para pedirles su percepción sobre esa investigación, ¿sí? Entonces, de esa manera yo muestro las diferentes visiones sobre un tema. Como en los artículos científicos siempre se declara
el conflicto de intereses, ¿no? Cuando las farmacéuticas financian un proyecto, ¿sí? De igual manera, en la comunicación de la ciencia, cuando hay proyectos divulgativos, ¿sí? Hay empresas que pueden ser multinacionales, tú pusiste un ejemplo de farmacéutica, puede ser farmacéutica o puede ser de cualquier otra índole o biotecnología, que financian procesos de investigación. Sí, por supuesto, entonces hay que declararlo, ¿sí? Si haces una nota divulgativa, hay que declarar eso en el proyecto, ¿sí? Que te financia, ¿sí? Pero también hay proyectos que no dependen de las empresas, ¿sí? Entonces eso te da más libertad para cuestionar, pero no solamente se trata de decir, o sea, no es cuestionar solamente por cuestionar o porque pensando en que las multinacionales generan un montón de dinero y no hay una redistribución de la riqueza. El cuestionamiento tiene que ir también en el trasfondo de cómo se hizo una investigación. Y aquí es donde entra, sobre todo, explicar cómo fue el método. Y cuáles son los riesgos de ese método. ¿Sí? Cuando haces un reportaje basado en la ciencia, no solamente entran los resultados de investigación, también son importantes los procesos, los métodos y además las historias humanas. Que eso se suele olvidar en la relatoría de un artículo científico por la extensión o por el formato, ¿sí? Pero en cambio en el periodismo, en el ejercicio periodístico, en un documental, un reportaje, una crónica, sí se puede en cambio explorar más las historias humanas, que es lo que hicimos con las historias de los transgénicos, ¿no? De hecho, nuestro hilo conductor y nuestro matriz de trabajo fue basarnos en campesinos que cultiven transgénicos en el caso de Colombia, en el caso de Perú y en el caso de Ecuador, que hayan denunciado cultivos irregulares de transgénicos en su zona. ¿Sí? Entonces, ellos fueron nuestras historias humanas guía para contar todo el proceso del debate que existe alrededor del consumo, el cultivo, la cadena de transgénicos. Gracias, gracias. A ti, Iván. Gracias, Iván. Gracias a todos quienes también realizaron sus consultas, sus preguntas. Bueno, en Cari, la diapositiva Tania nos dejó sus contactos también. ¿Sí? ¿Alguien más tenía alguna pregunta? sí, muchas gracias. Más que una pregunta, una información, perdón, prendo la cámara. Algo de lo que ya habló Gustavo, ayer nos reunimos una comisión para los detalles de itinerario, de logística y poder participar del Congreso, ¿no? Al que ha hecho mención Tania. Eh, bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación, felicidades por la conferencia. La comisión estaría nuevamente reuniéndose este lunes a las 9 de la mañana, así que si algún compañero está interesado en participar o que sus estudiantes también acudan o formen parte del Congreso, pudiéramos coordinar los detalles este lunes a las 9, ¿no? Está previsto esta reunión en la Faxo con la comisión que la conforma Gustavo, Iván y mi persona, ¿no? Por delegación de Montserrat. Entonces, cualquier situación nos estaríamos coordinando el lunes a las 9 para poder ordenadamente participar de la invitación de Tania. Muchas gracias, eso era todo. Correcto, gracias por la información, Andrés. Y quienes quieran unirse, pues, para los equipos de alumnos que estarían yendo, ya sabemos que hay una reunión el próximo lunes 9 de la mañana. También estamos, por favor, cerrando la jornada del día de hoy. Agradecemos muchísimo tu presencia, Tania, el valioso aporte que has dado para la comunidad universitaria, para los docentes en tema de periodismo científico. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.